Como quindere morgotre merira unebrare. Me dare tipike blide. Hondro dane kan kotoro iteri boda. Chitani tivdo jevo tipike blide. Nañoda wa kuwera trebori kuimuye jevo tipike nere suliare. Buenas a todos, damas y caballeros. Hoy voy a referirme a algo muy personal, lo que me está pasando conmigo, pues. Bueno, para que entiendan un poquito, vamos a poner el video que está corriendo en redes sociales ahorita mismo. Vamos a verlo. La población te alerta de ese grupo, de esos sicarios, de esos extremistas, lo llamamos así porque ellos cuando tiran su veneno no mide consecuencias. Y nosotros estamos aquí para trabajar en pro de nuestra familia y de la comarca Nove Bugle por sicariato, que no es verdad sicariato Nove, porque usted lo puede ver cuando se expresan de una forma muy hasta demoníaca, con odio. Usted no puede generar odio en una familia. Nosotros, en la familia Nove, ¿cómo va a generar odio? Imagínense. Bueno, en ese video, como ustedes pudieron observar, están utilizando mi imagen, uno que yo subí en redes sociales, como todos ustedes que me siguen, tanto Nove, Zulia y extranjeros y otros grupos étnicos que siempre estoy en contacto con todos ustedes, sobre todo el de Panamá, mi gente de la comarca, de la región Yocribo, de la región Nedrini y de la región Codre. Siempre he estado pendiente, subiendo fotos personales míos y de actividades sociales en el cual yo siempre estoy involucrado. Y no es la primera vez que, como ustedes pueden ver, diariamente, semanalmente o mensualmente, siempre trato de estar en contacto con ustedes, porque yo creo que nosotros le debemos a nuestros seguidores, y cualquier situación que vaya a ocurrir debemos explicarle a las personas que nos siguen. Para eso tenemos redes sociales, porque de nada nos sirve tener redes sociales sin tener comunicación con esos contactos. Entonces, como ustedes saben, yo creo que ya la mayoría de mis amigos lo vieron. Y la verdad, yo no pensé de perder tiempo en subir este video, pero mis amistades, mis compañeros me han dicho, los profesionales, los profesores me han dicho, usted tiene que hacer tu pronunciamiento sobre estos temas. Y lo pensé dos veces y bueno, y lo estoy haciendo para aclarar un poco, aunque ustedes saben que eso es falso, eso es mentira, de lo que señala el video, donde supuestamente la señora Selma Becker, mi jefa, mi gran amiga, mi mamá, mi hermana y mi todo, porque ella ha enseñado de manera personal cómo forma parte de nuestra sociedad en la comarca Nove Bugle. Y yo hablé con la señora Selma Becker sobre ese video, porque yo no soy eso de estar difamando a las personas, de estar atacando, dañando su integridad emocional, psicológico o físico, vamos a decir. Yo no soy de esa persona, yo soy una persona bien respetuosa. Por eso fue que yo hablé con la señora Selma Becker a través de vía de WhatsApp y conversamos y le dije que qué relación tenía ella con esa edición de video, porque eso es un fotomontaje que está dentro del video que la señora Selma Becker habla. Y ella me dice, eso era, ella no sabía del video, ella me dice que, bueno, eso es un video virtual que yo hice, etcétera, y alguien tomó esa imagen y yo voy a ponerme a investigar. Eso fue lo que la señora Selma me dijo. Yo sabía que es mentira, señores, del video donde supuestamente ella, yo sé que la compañera Selma Becker es una gran profesional, es una gran respetuosa, ella jamás se va a poner en esos planes, ni conmigo ni con otros. Realmente donde ella habla señalando a los sicarios de la comarca, ella no menciona a nadie, absolutamente a nadie. Ella no menciona a nadie quién es el sicario. Entonces, hubo alguien que se aprovechó de eso, así que yo saco Selma de esa lista. Si ella se refirió a sicario, yo no creo que se vaya a referir a Napoleón Becker, a mi persona, porque ya conversamos eso, y eso no era así. Entonces, si ella se refiere a otras autoridades competentes, como el Congreso Tradicional,
o otros congresos X, como tenemos tanto congreso en la comarca, si ella, la señora Serma, se refiere a eso, yo no lo sé, porque ella no menciona a nadie en el video. Si se refiere a Liborio Miranda, si se refiere a Pedro Nola Flores, si se refiere a Clementina Pérez, yo no sé a quién se refiere, pero a mí no. Entonces, yo he estado escuchando, me han llegado bastante informaciones y sobre esos temas, donde me señalan a mí, toman mi imagen de redes sociales y la encriptan con la imagen de Liborio Miranda y otras autoridades que ya los conocen, donde somos supuestamente sicarios. Mira, esto va directo con Cepo Panamá. Ustedes, señores del Cepo Panamá, como decía el difunto Endara Galimani, mírame bien, señores Cepo de Panamá, ustedes quieren dañar a alguien, ustedes quieren denigrar a alguien, ustedes quieren dañar la imagen de alguien, sepan hacerlo. Búsquense y contraten expertos en edición, o contrátenme a mí, personas expertos en ediciones de video. Entonces luego suban y traten de dañar, así como lo hacen Foco Panamá con Zulay Rodríguez, así como hace Foco Panamá con personas que no se llevan, para tumbarle luego la cabeza, en el sentido así literal. Entonces, sean como ellos, que sí saben editar información, que sí saben vender mentiras, que sí saben engañar, que sí saben hacer publicidad mentirosa para denigrar, difamar y dañar a la gente. Sepan cómo hacer los trabajos. Ustedes, detrás de Cepo Panamá, no hay profesional en periodismo ni nada, no lo hay. Entonces, señores, ustedes que siguen Cepo Panamá, lo único que yo les pido, como hice en un video anterior el año pasado, yo hice en un video anterior donde yo pedía a todos que denunciaran la página de Cepo Panamá. Esa página no sirve. Ni siquiera es página web. Lo único que ellos tienen es Instagram, TikTok y pura porquería para dañar la imagen de la comarca Ovebule, porque son OVE y son los que andan subiendo porquería de video para dañar la identidad de nosotros. Y siempre se han puesto a atacar no solo a mí y a todas las autoridades, cómo dañan y difaman a la gente. Pero el tema realmente a mí no me afecta, porque ustedes me conocen, ustedes son mis seguidores, ustedes son mis, como decía un político, ustedes son mis compartidarios, ustedes me conocen perfectamente, ustedes saben que eso es mentira, pero igual estoy haciendo estos videos para que vean quiénes son los que están detrás de esto. Son los señores de Cepo Panamá. Entonces, señores del Cepo Panamá, sepan editar videos, hagan las cosas bien, porque ustedes es una vergüenza para la comarca, porque la comarca en Ovebule no tiene gente así. La comarca en Ovebule no es así. Los ciudadanos que viven en las 3 grandes regiones, Ñocribo, Nedri y Codri, no somos así. Entonces, donde ellos toman imagen personal mío, de Liborio, bueno, y Liborio tendrá su explicación y otros compañeros, donde no sé cuál es la intención sucia, demoníaca, realmente de estos grupos que solo se dedican a nada, porque son personas sin oficio, no tienen nada que hacer. Oye, váyanse a bañar, límpiense bien y asiéntense, coman bien, almuercen bien y vivan feliz, porque están mal de la cabeza, porque feliz no están. Y parece que me siguen día tras día en redes sociales. Eso está muy bien, pero sepan hacer los trabajos. Eso me hace más importante. Y yo de verdad, Cepo Panamá, señores del Cepo Panamá, gracias por hacerme publicidad. Gracias por hacerme publicidad, hacerme conocer más quién es Napoleón Becker, quién es Ñocre Mambo, dónde vivo. Gracias por hacerme publicidad. ¿Y quién soy yo? El sicario. Lo último de esta semana, sobre todo en Semana Santa, mi persona es sicario de la comarca. Grupo terroristas. Sí, soy sicario.
Sí, soy grupo terrorista, pero ¿sabe de qué? Soy terrorista y sicario de cultura nove. También soy sicario y terrorista de Cuba en Overe Yebdo. Cuba en Overe Nigue, Ondro en Kira, una meguera Nigue. Llevo do ti de servire, llevo do ti bien non come, ti voló, ti jaca omigado en Overe Donier Tildo. Soy todo eso de cultura, de idioma en Overe, de tradiciones, de costumbres, de vestimenta. Sobre todo, lo fuerte es el idioma. Eso es sicariato mío que está aquí en la cabeza. Así que gracias por hacerme publicidad, señores del Cepo Panamá. Y la próxima vez que vayan a elaborar un video, solicítame un video o solicítame alguna imagen más bonito y yo se lo suministro tranquilamente, pero no tomen imágenes de mis redes sociales del año pasado, del 2016 o del 2015. Yo tengo imágenes actuales, tomen de ahí. Y si quieren difamarme, dañarme, sepan hacerlo. Pero no se acostumbren, no se malacostumbren, porque ustedes están buscando una gran demanda con mi persona y con las personas que ustedes lo señalan allí en el video. ¿Qué piensan? Que porque van a denunciar la página de Cepo Panamá en Facebook, en redes sociales, en otra plataforma que ustedes piensan, y Facebook ni siquiera ¿cómo se digo? Que redes sociales o Facebook, en este caso Instagram, no bloquean su cuenta, se jactan de decir eso, aplauden, está bien, no se preocupe que nosotros podemos ir al sistema penal acusatorio, porque todo ello tiene acceso a esas informaciones. Así que no se preocupen, señores de Cepo Panamá, pero no se malacostumbre a hacer este tipo de información. Así que, señores seguidores, discúlpenme. De verdad, ustedes me conocen. Ustedes saben quién soy yo. Muchos me han visto en persona. Yo siempre estoy en movimientos sociales, en todo lado, con mis hermanos de Ñocribo, Nedrin y Codri. Yo he estado con ustedes siempre, trabajando a lo grande, en temas políticos, en temas culturales, en temas sociales, en temas de organizaciones, de luchas para nuestra generación y para el crecimiento de la comarca Huevuela. Eso es el gran pecado de sicariato que yo tengo y el terrorismo contra la corrupción que yo tengo en la comarca. Así que, buenas tardes, cuídense mucho.